Hola Katy y padre Lauren, pues un gusto, muy generosos ustedes. Primero, con todo lo bueno que dicen de mí, ¿no? Eso es muy exagerado, gracias por tanto cariño. Y segundo, por la invitación. Pero realmente para mí es un gusto poder compartir esto. Bueno, tú hablabas ahorita de mi pequeña Sofía y me dijo, papi, ¿por qué no vas a ir con nosotros? No, porque hoy tengo una clase. Pero papi, hoy es domingo. Entonces, bueno, ella siempre con sus cosas y con sus enseñanzas que van edificando la vida, pero que también va entendiendo un poco de qué se trata finalmente lo que hace su papá, porque ella me dice, papi, tú viajas mucho, ¿por qué mi mamá hace lo mismo que tú, pero no viaja tanto? Entonces me toca explicarle que yo hago un trabajo diferente al que hace la mami, aunque seamos profesores. Entonces, poco a poco vamos también compartiéndole a ella y formando esa experiencia, o al menos el conocimiento y que ella vaya teniendo esta experiencia de lo que es Dios en nuestra vida. Bien, pues vamos entonces, manos a la obra, ya encomendados al Señor, a la Virgen María, gracias a Luis por la oración que nos ha compartido. Pues sin duda alguna que este es un domingo de la misericordia muy especial, ¿sí? Primero porque en este segundo domingo de Pascua seguimos en esta experiencia pascual hasta Pentecostés, pero creo yo que sin duda alguna la experiencia pascual tiene que ser una experiencia permanente de alegría, de esperanza, porque eso finalmente es lo que es la vida cristiana. Y por otro lado, pues también los acontecimientos que ya Katy ha compartido y que todos conocemos. Bueno, empiezo por el padre Gigi, no lo conozco, pero sé del trabajo, bueno, lo conocí más bien, pero sé del trabajo esmerado y dedicado de los padres salesianos y de muchas otras órdenes religiosas en nuestro continente. Pues para la muestra un botón, todo lo que hacen los padres verbitas y ese servicio dedicado y desinteresado a nuestras comunidades, pero también pues la partida del Papa Francisco, que sin duda alguna nos deja pues a todos, yo creo que con sentimientos encontrados, ¿sí? Por lo que significa precisamente él, por lo que hizo, pero también lo que nos mostró. Disculpen si de pronto comparto esa foto, pero para mí fue un momento muy bonito, muy significativo en el 2019, cuando tuve la oportunidad de conocer al Papa y no solo eso, ¿no? El gesto que hay detrás de la foto. Yo en ese momento estaba allí con el padre Fidel Oñoro y le dije, padre, pero ¿cómo hace uno para saludar a 250 personas una a una y tomarse una foto con cada persona? ¿Sí? Porque eso fue lo que hizo el Papa precisamente en ese congreso de la Federación Bíblica que nos encontrábamos en Roma, 250 personas, un poquito más, y él con cada uno de nosotros se tomó una foto, nos saludó, algunos le llevaban regalos, algún detalle, lo recibió, y no sé cuánto nos tardamos en eso, pero más allá de que uno tuviera que esperar, era verlo a él recibiéndonos a cada uno de nosotros con esa alegría, como diciéndonos, usted es importante. Usted esperó por venir a estar aquí, pues yo también lo mínimo que puedo hacer es saludarlo, decirle que Dios lo bendiga y, y tómese una foto o tomen las fotos que quieran aquí. Entonces creo que es también el detalle de lo que él significó y lo que nos mostró precisamente. Siempre tuvo tiempo para las personas y en eso creo que también se desgastó. Por eso creo yo que este segundo domingo de Pascua, además de la fiesta de la Divina Misericordia, yo creo que sin duda alguna este evangelio es muy propicio. De hecho, siempre leemos este evangelio en el segundo domingo de Pascua, porque es la invitación de pasar del miedo a la misión, ¿sí? Es lo que la comunidad tendrá que hacer precisamente cuando se encuentre con el resucitado y descubra que Él no está muerto, que Él vive en medio de ellos. Y cómo entonces esta comunidad, y especialmente la comunidad joánica, pasó de la fe pascual a una experiencia de misericordia. ¿Sí? Entiende esta experiencia de Pascua, que es una experiencia de dolor, por lo que vemos también en el relato de los discípulos de Maús, por la tristeza que sienten ellos de perder a Jesús o de creer que lo perdieron, que todo terminó en nada. Entonces, ¿cómo pasan de esa experiencia de miedo a una fe pascual
en la cual la misericordia y la misión están enmarcadas precisamente en lo que ha de ser el porvenir o el futuro del cristianismo primitivo y también lo que tiene que seguir siendo hoy, ¿no? Ante la muerte de Francisco, ante la muerte del padre Gigi, de todos aquellos hermanos y hermanas que nos van precediendo en este momento, pero que han dejado un legado, que nos han dejado experiencias de vida que nos siguen motivando. Eso no debe de generarnos miedo, seguramente dolor sí, porque si sentimos el dolor, la tristeza de perder amigos, seres queridos, pero nunca miedo, ¿sí? Porque precisamente el miedo es el que nos va a impedir movernos, ¿sí? Lo que todo el tiempo nos dijo el Papa Francisco, ¿sí? El miedo nos vuelve, nos aquilata, nos encadena y no nos deja salir. El miedo a veces a encontrarnos a un mundo que cambió, que ya no piensa como pensamos nosotros o que ya no se piensa como se pensaba antes, que es como tiene que ser, ¿no? Todas las sociedades van cambiando de acuerdo a los tiempos, a los siglos. El cristianismo primitivo fue precisamente eso. El cristianismo primitivo se enfrentó a unas sociedades completamente nuevas que van evolucionando, pero nunca tuvo miedo. Y nosotros hoy no tenemos por qué tener miedo, sino que tenemos que seguir avanzando. Que esté el sentimiento de la tristeza y del dolor, seguramente que sí, pero nunca el miedo, porque el miedo nos va a paralizar y no nos va a permitir movernos a la misión y sobre todo anunciarle al mundo, ¿sí? Este gesto de misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Bien, este texto de Juan 20, 19, 31, que ya lo vamos a proclamar, yo lo voy a trabajar desde el siguiente esquema. Primero un rápido acercamiento exegético, luego una lectura hermenéutica o posibles lecturas hermenéuticas que podemos hacer hoy de este texto y finalmente un contexto pastoral, que sin duda alguna pues hacia allá tiene que tender todo lo que nosotros hacemos relacionado con la Sagrada Escritura. Entonces quisiera invitar a alguno de los hermanos o hermanas que está aquí compartiendo esta experiencia de lectura, ya casi 100 personas aquí, más los que siguen por el canal de Facebook de Verbo Divino, pues si alguno quisiera de pronto proclamar la palabra y compartirnosla, le agradezco mucho. John Freddy, para que ¿Sí? de qué evangelio y qué cita bíblica, por favor, Ah, para bueno, estamos trabajando Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20 versículos 19 al 31, Katy. listo. Entonces vamos al evangelio de Juan, por favor, capítulo 20. 20. A ver, hasta mientras, alguien a ver si ya tiene, como nos decía Juliana hace 2 o 3 semanas atrás que nos acompañó, la Biblia más rápida del oeste. A ver, Luis Barros, muy bien, Luchito, ya tienes cita bíblica y todo, ¿verdad? Vamos entonces a escucharle a Luchito. Aquel mismo domingo por la tarde estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz con ustedes, y añadió: como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará, y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. Sigo. Sí, Luis, sí, Lucho. Ya. Hasta el Tomás, 31. allá. Tomás, uno del grupo de los 12, a quien llamaban el mellizo, no estaba con ellos cuando se les apareció Jesús. Les dijeron pues los demás discípulos: hemos visto al Señor. Tomás les contestó: si no veo las señales dejadas en sus manos por los clavos y no meto mi dedo en ellas,
Si no meto mi mano en la herida abierta en su costado, no lo creeré. 8 días después se encontraban de nuevo reunidos en casa todos los discípulos de Jesús. Estaba también Tomás. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: acerca tu dedo y comprueba mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: has creído porque me has visto. Dichosos los que han creído sin haber visto. Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido narrados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan en él vida eterna. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a Gloria a ti, ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Luis, muchas gracias. Muchas gracias por proclamarnos el texto al que nos vamos a enfrentar entonces. Bien, un texto que se ubica ya al final del Evangelio de Juan, ¿sí? Y por ende, pues también a lo que será la historia o el proceso de elaboración de los evangelios. Recordemos que con Juan, o el Evangelio de Juan, cierra el proceso canónico de escritura y también incluso podríamos decir el proceso histórico de los evangelios canónicos. Luego vendrán otros evangelios apócrifos, pero pues que no van a ser tenidos en cuenta precisamente, al menos para el canon. Es interesante también señalar que este es un evangelio escrito casi ya principios del siglo segundo. El consenso de los expertos ya va entre el 110 y el 120. Por eso llama mucho la atención que en dos ocasiones se indique que las puertas, que estaban con las puertas bien cerradas. Sí, eso también tiene un sentido y un significado muy especial en el texto. Pero vamos un poco aquí a hacer un acercamiento, digámoslo, exegético, pues eso puede ser muy exagerado por lo que tenemos de tiempo, pero digamos que un acercamiento al menos que nos permita hacer un ejercicio de delimitación del texto y al mismo tiempo también ubicar contextualmente el texto a nivel literario. Tres ideas que podríamos señalar en torno a este pasaje que ha sido proclamado. En primer lugar, que hace parte de la sesión de apariciones del resucitado en el Evangelio de Juan, capítulos 20 y 21. Recordemos que ya hasta el 19 termina la pasión con la sepultura de Jesús. También se le suele decir a estos relatos, como los que hacen parte de los evangelios sinópticos, como catequesis, ¿sí? Relatos de apariciones o también catequesis sobre apariciones. Y es interesante que en el Evangelio de Juan, por el añadido que tiene, que es el capítulo 21, pues nosotros encontremos otro, otra sesión o otras catequesis sobre el resucitado. De hecho, si ustedes se fijan en nuestras Biblias, aparece que el capítulo 21 se describe como un epílogo, porque ya en el versículo 30 y el 31 del texto que nos acaba de proclamar Lucho, prácticamente se da a entender que cierra el Evangelio, porque habla de que muchas más apariciones hubo sobre Jesús, pero en este libro se han recogido pues las que consideraron pertinentes. Pues estamos ya ante el cierre, sin embargo, luego viene una adición o un añadido que también es válido, en el cual amplía esas sesiones de apariciones de Jesús o catequesis sobre el resucitado hasta el capítulo 21. Es interesante también indicar que este pasaje, que arranca en el verso 19,
viene después de la aparición que Jesús tiene a María Magdalena. De hecho, si nos devolvemos unos versículos atrás, especialmente en el capítulo 20, el domingo también va a ser el día en que en que Jesús, perdón, se aparece a María Magdalena y luego María va corriendo a anunciarle a sus hermanos o a los discípulos que el Señor se le ha aparecido. Es interesante que todo esto tenga lugar el día domingo o el primer día de la semana. Hay Biblias que dicen el primer día de la semana. Digamos que eso varía un poco de acuerdo a las traducciones que podemos tener. En ese sentido, este pasaje conserva la misma secuencia de día de aparición que corresponde al primer día de la semana o al día domingo. Tanto la experiencia que tuvo María Magdalena con el resucitado en el sepulcro, luego los dos encuentros que tienen los discípulos, porque en este relato hay dos apariciones. Recuerden que en la primera aparición, que es en domingo también, no está Tomás. Y luego dice el narrador que 8 días después, es decir, al siguiente domingo, dos apariciones dentro del mismo relato, ya se encontraba Tomás allí con ellos. Entonces, se da una relevancia bien interesante al día domingo, señalando ya que para las comunidades primitivas, pues este día tenía una gran preponderancia. O sea, es el día cultural, es el día litúrgico de la comunidad cristiana primitiva. También es importante que podamos hacer una pequeña o una breve división del pasaje, al menos en dos momentos, donde el protagonista, ¿sí?, termina siendo Tomás. Llaman la atención varios detalles del relato, ¿no? Bueno, el día domingo, que ya lo indicamos, pues que busca conservar precisamente esa secuencia con la primera aparición en el huerto ante María Magdalena, pero también indicándonos que es el día litúrgico o cultual de las comunidades primitivas. Luego también llama la atención los personajes, ¿sí? Llama la atención pues que esté la comunidad reunida, encerrada. De hecho, mi texto, mi traducción, dice que estaban en una casa con las puertas bien cerradas, o sea, no es solo cerradas como está en la traducción de Lucho, sino bien cerradas, haciendo el énfasis del miedo, sin duda alguna, que la comunidad está experimentando. Y luego podríamos también centrarnos en los personajes o en los protagonistas. Y en este caso puntual, pues Tomás, porque es el llamado precisamente por su nombre en el relato. De hecho, no aparece el nombre de otro discípulo en el relato, en todo el relato, en los 12, 13 versículos que tiene el pasaje, sino simplemente para llamar o mencionar a Tomás, o también apodado el mellizo. Entonces, esa primera sesión o ese primer momento en el que podríamos dividir el pasaje está la aparición a los discípulos, pero donde no está Tomás. De hecho, eso también llama la atención, ¿no? Que podríamos decir que la primera parte del pasaje iría más o menos hasta el versículo 23. Incluso la podríamos extender hasta el 24, porque en el 24 ya aparece precisamente Tomás. Entonces, una primera aparición a los discípulos, no a los 12, porque no está Tomás, y es interesante eso, que en ese primer momento no aparezca este discípulo. Y luego un segundo momento en el que ya en la tercera aparición que hay en el capítulo 20, sí ya esté o ya esté el discípulo Tomás. Es interesante también mirar allí un poco cómo esto da pie a lo que algunos han denominado una conclusión teológica, que sería prácticamente como el cierre de este pasaje, pero que de una u otra forma pues nos va señalando también cómo va terminando este proceso de escritura en la comunidad primitiva. Luego vendrá el capítulo 21 que aparece como un epílogo, pero sin duda alguna podríamos al menos dividir en dos momentos donde el protagonista sigue siendo Tomás, aunque no esté presente en el primer momento. Bien, también es interesante que pudiéramos hacer rápidamente un análisis breve de lo que el texto griego nos puede indicar y de la estructura que podemos encontrar en el pasaje.
En primer lugar, tenemos que fijarnos en los versículos clave que aparecen en el relato. El énfasis en que las puertas estaban bien cerradas por miedo. ¿Sí? Esto tiene un contexto que veremos más adelante, sin duda alguna. Ese miedo significa algo, ¿sí? Más allá del miedo por la muerte de Jesús, es el miedo que la comunidad teme por lo que a ella le pueda suceder, pero también es un miedo que ha sido interpretado a la luz de lo que la comunidad está viviendo en el siglo primero. El énfasis aquí está dado en el miedo de los discípulos. Hay algo que no les permite abrirse, abrir la puerta, abrir la experiencia a otros y poder salir como precisamente les había dicho el resucitado en los sinópticos. Segundo elemento que llama también la atención, ¿sí? En el texto es lo que aparece en el 20 y en el versículo 20, en el versículo 21, y es la repetición del saludo de paz. ¿Sí? Esto es interesante también, que en dos ocasiones, en la primera sesión, como lo delimitamos ahorita en la diapositiva anterior, dos veces se haga referencia a el saludo de la paz. Sin duda alguna estamos ante un relato muy parecido al que podemos encontrar precisamente en el libro del Génesis. Un tercer momento, una tercera asunto clave que podemos considerar es lo que va junto al saludo de paz y es el soplo que Jesús tiene sobre los discípulos. Arranca el versículo 22 señalando, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Sí? Esto es una clara alusión a Génesis capítulo 2:7, en el cual pues Dios también está haciendo lo mismo sobre su creación y sobre Adán puntualmente. Aquí también hay un simbolismo de Pentecostés. Para algunos autores, este pasaje sería el Pentecostés del Evangelio de Juan, porque nosotros tenemos otro Pentecostés que es el Pentecostés lucano, que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es interesante también que aparezca allí la expresión del soplo como esencia o fuerza o signo del Espíritu Santo, porque finalmente también indica esa parálisis que ha producido el miedo en la comunidad. Y como lo decíamos ahorita, ya nos insistió Francisco mucho sobre lo que significa lo que genera esa parálisis en la vida de la comunidad eclesial, que no nos permite movernos, ponernos en movimiento y salir a anunciar el Evangelio. Y finalmente encontramos en el versículo 28, la confesión de Tomás, ¿sí? Esta confesión también está describiendo un nivel cristológico alto que está viviendo en la comunidad. Sin duda alguna, todo el Evangelio de Juan es reconocido en el mundo académico por su alta cristología, pero podríamos verlo en esta expresión tan simple y tan sencilla, ¿no? Señor mío y Dios mío, que de hecho muchos solemos repetir cuando se está en el momento de la consagración, ¿no? Eso que nosotros repetimos, pues viene de aquí precisamente del Evangelio de Juan y tiene una alta teología en la cual también se nos va señalando esos procesos, esos niveles por los que va pasando la comunidad cristiana y que le lleva precisamente a reconocer en Jesús, ¿sí? Al Mesías, al ungido, al Cristo, ¿sí? Que Dios había prometido. Entonces, importante ubicarnos un poco en esos cuatro momentos de esos versículos 19, 21, 22 y 28, que precisamente nos van indicando una estructura, una secuencia bien interesante, ¿no? Pasamos del miedo, ¿sí? Del estar encerrados por miedo, pero la presencia del resucitado se vuelve signo de paz, la fuerza del Espíritu que sopla o que da, que transmite a la comunidad, que la empieza a sacar de esa parálisis, de esa duda también. Podríamos ubicar también allí precisamente el versículo 24 indicando la duda de Tomás, aunque es una duda interesante, como veremos más adelante, y finalmente llegar a una confesión de fe, ¿no? En palabras de Tomás, pero que sin duda alguna puede ser también la confesión de toda la comunidad. Por otro lado,
es importante, además de este breve análisis al texto, mirar algunas palabras importantes, ¿no? Y que de una u otra forma van haciendo secuencia dentro del relato, especialmente, por ejemplo, en el versículo 19, cuando empieza a decir el narrador que en el primer día de la semana por la tarde estaban los discípulos reunidos en una casa con las puertas bien cerradas, ¿sí? Pues frente a esa situación de miedo, que es interesante también ver que a pesar del miedo la comunidad no se deja de reunir, ¿sí? Sigue encontrándose en las casas, que es finalmente donde empiezan a nacer las eclesías, que Pablo ha denominado ya desde mucho antes como lugar de encuentro de la comunidad o las asambleas. Llama la atención que ellos se siguen reuniendo, pero lo siguen haciendo a puerta cerrada, ¿no? Con el temor que precisamente provoca el hecho de salir a la misión. Y en medio de esa situación, pues aparece Jesús que les va a decir, la paz con ustedes, e Irene huméis, ¿sí? Y es interesante que se los diga tres veces, subrayando así algo interesante, ¿no? Y si Jesús lo dice tres veces, dos en el primer momento del relato, recuerden que lo hemos dividido en dos partes, bueno, podría dividirse hasta en tres, por lo que aparece en el verso, en los versos finales del 30 al 31, pero en esa primera parte y en la segunda sesión, en la que ya está presente Tomás, tres veces Jesús está dando este saludo. Esto exegéticamente llama la atención porque sería el signo de que algo se quiere restaurar. Hay algo roto en la comunidad que necesita ser restaurado. Y precisamente, ¿qué nos señala que hay algo que no está funcionando bien o algo que no está bien dentro de la comunidad? El miedo, ¿sí? Ese miedo va evocando precisamente algo y podría ser la indicación de que algo está dañado, roto, hay una herida dentro de la comunidad que necesita ser sanada, que necesita ser restaurada. Por eso la necesidad de que tres veces el resucitado esté indicando eso, ¿sí? Porque el tres en la Biblia tiene un significado, tiene un sentido. Y si aparece tres veces es porque hay algo que se necesita restaurar, hay algo que se necesita resolver. Luego también llama la atención en el verso 25 esta invitación que puede entenderse de dos formas, ¿no? De dos formas de explicar o de entender, ¿no? El verbo creer y la declinación, podríamos llamarlo así gramaticalmente, el hacerse creyente, ¿sí? Primero, el verbo pisteu, ¿sí? Que nos señala la necesidad de creer, ¿sí? Esto es interesante. Y ese creer, en esa primera descripción del verbo pisteu, es una forma o un creer de manera individual, ¿sí? Aquí hay un llamado a que cada uno pueda creer desde su individualidad, que precisamente es lo que está ocurriendo con los discípulos que están reunidos y luego lo que ocurre con Tomás. De hecho, vamos a pasar del pisteu, que es el verbo creer, indicando una forma individual, vamos a pasar luego en una conjugación del verbo al pisteum sete, que ya involucra a otros, ¿sí? Es el hacerse creyente. Aquí, en este verbo y en esta declinación del verbo, ¿sí? Que eso tiene un nombre en griego que es el aoristo, ¿sí? El aoristo, que sería la forma verbal en la cual se describe la segunda persona del verbo en plural, ¿sí? Entonces, este pisteú ya declinado, ya conjugado, nos está indicando que hay que pasar del creer, ¿sí? Individual al creer juntos, que es lo que está sucediendo con Tomás, ¿no? Es que yo no le creo a ustedes, ¿sí? Ustedes ya tuvieron la experiencia y creyeron. Yo necesito tener la mía. Esto también es interesante que el relato lo aproveche para decir, es que no tiene usted que ver a Jesús así como lo vieron los discípulos para creer. Usted también puede creer en el testimonio o creer por el testimonio de la comunidad.
Este verbo y su declinación o su conjugación, el de pisteu, precisamente está describiendo el tema central, que el tema central de este relato también tiene que ver con la fe, ¿sí? Porque es la fe de la comunidad, que es lo que va a suceder luego con Tomás. Ya pasamos del pisteu, del creer individual, a el hacernos creyentes por el testimonio de la comunidad. Y otra palabra que también es importante, pues esa es la figura del Espíritu Santo. Si decíamos que este relato podría ser conocido como o reconocido como el Pentecostés joánico, pues la figura del Espíritu Santo tiene una fuerza muy grande, ¿no? El neuma, sagros, ¿sí? El Espíritu Santo. Esto es interesante porque nos va indicando entonces que la comunidad cristiana pareciera ser que recibió el Espíritu Santo de forma anticipada a Pentecostés, si lo comparamos con el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero recuerden, finalmente, que una cosa es el orden canónico de los textos y otra cosa es el orden histórico de los textos. Por eso es que se diferencia del Pentecostés lucano, es decir, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que son del año 85-90 más o menos, y hay que hablar del Pentecostés joánico, ¿sí? Que este evangelio se va a escribir entre el 100 y el 110, incluso algunos hablan del 120. Entonces no es que estemos ante un Pentecostés anticipado, sino más bien ante un Pentecostés propio de la comunidad joánica. Por eso en la presencia del Neuma Hagros, del Espíritu Santo en la comunidad, es precisamente para confirmarla, ¿sí? Y esta comunidad va a ser confirmada precisamente con la invitación que está en el versículo 25, de hacernos creyentes, que precisamente es lo que ocurre cuando nosotros hacemos la confirmación, ¿no? Más que hacer, o el hacernos creyentes y confirmar nuestra fe dentro de la comunidad. Bien, finalmente, para cerrar estos acercamientos, este breve acercamiento exegético, yo creo que hay que considerar al menos tres aspectos que pueden estar allí presentes en el relato. Primero, que Cristo resucitado no es un fantasma, porque Él está mostrando sus heridas. Recuerden que finalmente también de este análisis exegético tiene que quedar unas confesiones o unas definiciones teológicas. Y una primera definición teológica del relato es eso. Jesús resucitado no es un fantasma, es Jesús resucitado. Por eso muestra sus heridas, las señala, invitando precisamente a la comunidad a reconocer quién es Él. Segundo, la misión con un carácter trinitario, que es lo que dice Jesús, que lo va a decir luego precisamente aquí en el versículo 23, ¿sí? Sopló, 22, no, perdón, en el 21 finales, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces está aquí toda esa presencia trinitaria, ¿no? Si la misión ha de caracterizarse por algo, es por esa presencia trinitaria y por los gestos o las actitudes que van a emerger después de esto, ¿no? Una actitud, la misericordia, por ejemplo, una actitud, la fidelidad, una actitud, la confesión de fe comunitaria, el hacernos creyentes. Y un tercer tema o una tercera conclusión teológica que podríamos sacar del relato es esa invitación a perdonar, ¿sí? A perdonar los pecados a otros. Esto también va indicando la dimensión eclesial y sacramental de la iglesia. La iglesia como ministerial que es, ¿sí? Tiene a su cargo o tiene esa responsabilidad, ese deber de sacramental de comunicar la gracia, pero no una gracia que de pronto se sistematiza o se dogmatiza o que se estructura y se verticaliza, ¿no? Sino una gracia que es dada en gratuidad, valga la redundancia, pero también comunicada a todos, ¿sí? Sin ningún tipo de condicionamiento, que eso también nos lo enseñó precisamente hasta la saciedad el Papa Francisco. Pero he aquí también precisamente
esa dimensión eclesial y sacramental de la iglesia en este relato. Y yo creo que si por algo ha de conocerse la iglesia hacia afuera, es precisamente por esa ministerialidad en la misericordia que nos enseñó el Papa Francisco. Y es algo que tenemos que anunciar sin duda alguna con alegría, como ya ahorita le hacía el padre Lauren el Tesa a Katy de la primera encíclica del Papa Francisco, ¿no? Anunciar con alegría el Evangelio. Bien, vamos saliendo un poco de lo exegético y vamos adentrándonos al segundo momento que también podemos tener con el relato, y es la lectura hermenéutica que ya nosotros podemos hacer con todos esos elementos que hemos visto ahora, ¿no? La delimitación y ubicación del texto, una breve definición del pasaje, luego un poco los versículos clave, las palabras clave, todo eso precisamente va señalando algo, nos va indicando algo que va, digo yo, suelo decirle mucho a los estudiantes, que nos va poniendo como los cimientos, nos va cimentando el terreno para que empecemos luego a construir precisamente eso que tenemos, que queremos o que debemos hacer. Tres ideas que veo yo a nivel hermenéutico que podemos ir tomando del texto. En primer lugar, la lectura que tenemos que hacer del relato desde lo que está viviendo la comunidad joánica. Un segundo escenario, ver el don del Espíritu Santo como un nuevo Génesis en el Nuevo Testamento. Segundo, el caso de Tomás, ¿sí? La fe de Tomás, un paradigma para la comunidad y al mismo tiempo un desafío, ¿no? Hoy, ante a veces tanta increencia o incredulidad que podemos encontrar. Un cuarto momento, la comunidad como lugar de encuentro pastoral. Recuerden que todo esto acontece en una casa, que aunque esté con las puertas bien cerradas, pero es una casa. Y finalmente, el perdón y la misión como algo identitario en la vida del creyente. Miremos un poco rápidamente esto porque puede ser mucho texto y no quiero aburrirlos con esto. Pero desde la comunidad joánica, ¿qué lectura podemos hacer? Primero, tengamos presente que el cuarto evangelio fue escrito en un contexto de conflicto y de separación definitiva con la sinagoga. Recuerdo que esto se da después del año 80 aproximadamente. De hecho, históricamente le pudo haber tocado más a las comunidades lucanas, sobre todo a las comunidades de Antioquía de Siria, pero también a las comunidades judías que se encuentran precisamente en el territorio de Israel, ¿sí? Pues, tras la expulsión de la vida sinagogal de los cristianos, la casa se convierte en una alternativa. Y esto es muy interesante. Hay unos análisis sociológicos que ha hecho Rodney Starr y Homi Bhabha, dos sociólogos, uno sociólogo de la religión, otro sociólogo cultural, que han hecho unos análisis muy interesantes a lo que sucede cuando un grupo es marginado de los grandes centros de poder o los grandes centros de reunión. Y como los grupos no podemos quedarnos sin reunirnos, pues encontramos alternativas. En el caso del cristianismo, la casa se volvió una alternativa. Esto desde la sociología podría llamarse como una experiencia desde los márgenes. Y es desde los márgenes o de las distancias o desde donde nadie lo tiene en cuenta que salen las grandes cosas que cambian la historia. Bueno, sin duda alguna que pues está reciente lo del Papa, pero pensemos que él mismo dijo, mis hermanos cardenales han ido hasta el fin del mundo a traer al Papa de Roma, bueno, al Papa de la Iglesia. A veces desde las lejanías y de los márgenes salen alternativas interesantes que terminan cambiando o dándole un nuevo giro a la historia o a las instituciones. Segundo, el miedo de los discípulos, que ya ha quedado muy claro en el pasaje del versículo 21, del versículo 19, refleja ese contexto de persecución y aislamiento al que se está enfrentando la comunidad. Pero es interesante que esto no impida que la comunidad se siga reuniendo, que no hay constancia porque no están todos siempre, mire el caso de Tomás, pero también el hecho de que no se sale a anunciar. El miedo está paralizando a la comunidad. Y esto es un caso muy particular de la comunidad joánica, que está intentando, como dice el profesor Javier, el profesor
Piñero, ¿sí? Señala precisamente una cuestión de del Evangelio de Juan y las comunidades juanicas, y es la confrontación permanente con diferentes grupos, y sin duda alguna con el grupo judío que está evocando precisamente ese aislamiento de la comunidad. Y tercero, bueno, el Cristo resucitado que irrumpe en medio del encierro como portador del shalom, de una paz que no solo es emocional, sino que trae paz, que restaura, que reconcilia y que vuelve nuevamente a animar a la comunidad para salir adelante. Por eso es muy importante la figura del Espíritu Santo en este relato, porque es esa presencia del Espíritu la que impulsa nuevamente a la comunidad a la misión. Desde lo que el sentido que hay del Espíritu Santo en el pasaje como nuevo Pentecostés. Bueno, el gesto de Jesús de soplar sobre los discípulos nos hace pensar en Génesis 2:7, como decíamos ahora, pero también en Ezequiel 37. Recuerden esa profecía de los huesos, de los huecos secos y cómo a través de los soplos de Dios estos huesos van recuperando carne, movilidad, hasta que terminan recuperando la vida, ¿no? Por eso es un nuevo, es el Pentecostés joánico, toda vez que busca restaurar precisamente esta comunidad encerrada y enfriada por el miedo, que es una nueva creación, lo que acontece precisamente allí. El resucitado forma una nueva, una humanidad nueva, animada por el Espíritu, ya no animada por el miedo, sino animada por el Espíritu. Esta cena sin duda alguna se puede leer como un Pentecostés joánico, como ya hemos señalado. Un tercer aspecto que podríamos leer también entre líneas en el texto es la fe de Tomás, ¿sí? Que se vuelve un paradigma para esta comunidad y creo yo también para las comunidades de todos los tiempos. Tomás es leído como el incrédulo, ¿no? Pero yo creo que la duda de Tomás no es rechazo, sino un deseo de un encuentro auténtico con el resucitado, que creo que es lo mismo que puede sucedernos hoy, ¿no? Muchos no es que no quieran creer, sino que esa experiencia, ese encuentro, no la hemos sabido proponer, compartir, suscitar. En el mundo de las ciencias de la educación y puntualmente en la pedagogía y la didáctica, se habla de que un maestro tiene que preparar el aula para poder provocar a los estudiantes y generar experiencias significativas de aprendizaje. Yo creo que en términos de la fe a veces también nos falta eso. Nos falta preparar el espacio, todo lo que un encuentro de fe necesita para que la otra persona o las otras personas también puedan tener esa experiencia. La confesión de Tomás, Señor mío y Dios mío, sin duda alguna es la representación de un culmen cristológico en el Evangelio, ¿sí? La comunidad terminará confesando a Jesús como lo ha hecho el centurión romano precisamente en el momento en que Jesús ha sido asesinado. Jesús responde con una bienaventuranza que incluye a todos los creyentes. Es lo interesante de lo que pasa con Tomás, ¿no? Que decía yo es el gran protagonista del relato. Dichosos los que creen sin haber visto. O sea, el dichoso hay que entenderlo también como bienaventurado, ¿sí? Como un espacio de alegría también. De hecho, algunas traducciones, cuando hablan de las bienaventuranzas en Mateo y en Lucas, hablan bien, alegres los pobres, bienaventurados, dichosos, es lo mismo, ¿sí? Alegres los que creen sin haber visto, que se alegren, ¿sí? Bienaventurados, dichosos los que creen sin haber visto. Esta experiencia de Tomás terminará entonces evocando también que no es necesario ver a Jesús, también hay que creer por lo que otros nos cuentan o por la experiencia que otros han tenido. Pero también es fundamental la presencia del Espíritu, porque pareciera ser que el Espíritu Santo también es una forma de restauración, de sanación, no solo de las heridas que tiene la comunidad por lo que hemos visto en el primer punto, sino también precisamente por lo que ha significado este proceso para llegar a creer. ¿Cómo podemos interpretar esto desde la comunidad joánica? Es una pregunta que podríamos hacernos nosotros, ¿no? ¿Cómo interpretar todo este suceso, este relato desde lo que el mismo Evangelio de Juan nos está diciendo? Una cuarta posible lectura hermenéutica tendría que ir también vista desde la comunidad, ¿no?
la comunidad como un lugar del encuentro pascual. Jesús no se aparece a Tomás en privado, él quiere tener la experiencia. No, es que hasta que yo no lo vea, yo no creo. Jesús no se aparece a Tomás en privado. Bueno, como usted no ha creído, usted voy a ir hasta su casa y me le voy a aparecer. No. Se aparece nuevamente a Jesús, a la comunidad. Tomás está llamado a entrar en esa experiencia comunitaria. De hecho, el primer acto para empezar a creer es pertenecer a una comunidad. Por eso el cristianismo no es un cristianismo individualista, como puede suceder con otras experiencias religiosas. El budismo, por ejemplo, es una experiencia individual de cada uno. Cada uno va encontrando la iluminación, ¿sí? Cada uno se va acercando a la luz, diría el budismo. En el cristianismo no. En el cristianismo nosotros estamos llamados a una experiencia de vida comunitaria. Se espera 8 días a que esté Tomás para que tenga la experiencia, pero ¿dónde la tiene? No en privado, sino en comunidad. El resucitado se manifiesta en el ámbito eclesial, no individualmente. La comunidad reunida, aún herida por lo que hemos comentado, es lugar de revelación. Esto es bien interesante. Es en la comunidad donde tiene lugar la experiencia, pero también la revelación del resucitado. Por eso insisto, ¿sí? Este pasaje también tiene una alta carga eclesiológica, así como la tiene cristológicamente hablando. El mensaje entonces es eclesiológico. La fe pascual se fortalece en comunidad, en la liturgia, en la memoria que juntos vamos compartiendo y haciendo de Jesús resucitado. Y una última posible lectura hermenéutica estaría precisamente desde aquello que le da identidad al creyente, al discípulo, al cristiano, el perdón y la misión. ¿Sí? Yo creo que esto precisamente es lo que hay que anunciarle a otros, lo que hay que compartirle a otros. Por eso este apostolado precisamente, o este rasgo pastoral de Francisco, ¿no? De llegar a los últimos, porque a veces los últimos, decía él, sienten como si ya Dios no alcanzara para ellos, o que son tan malvados que ya Dios, o que lo que hacen es tan malo que ya ni siquiera Dios se puede acercar a ellos. Pero Francisco nos enseñó otra cosa distinta, ¿no? Recordemos a esta monjita, no me ha podido aprender el nombre, amiga de Francisco, que dio tanto, bueno, que los medios, no ella, que los medios hicieron tanta noticia esta semana. Bueno, es su trabajo pastoral con mujeres trans, ¿sí? Acercarlos a ellos, ¿no? Porque se acerca con el perdón, Dios te perdona en lo que estás haciendo, en lo que tú eres, siempre Dios nunca se va a cansar de perdonar, dijo Francisco hasta la saciedad. Uno es el que se cansa. Entonces, esa misión enmarcada en una experiencia de perdón, ¿sí? Y un perdón que restaura, un perdón que es terapéutico, un perdón que es curativo. En ese sentido, entonces, en el pasaje podemos ver, hermenéuticamente hablando, que el perdón no es un mero acto litúrgico, es el fundamento de la identidad y de la misión de la iglesia. ¿Sí? Y alguien diría, bueno, ¿y por qué la iglesia tiene como ministerio perdonar? Bueno, porque a veces el perdón, como ejercicio terapéutico, curativo, restaurador, logra lo que no logra una terapia, por ejemplo. ¿Sí? O lo que no logra una conversación. El perdón es el rasgo característico de la ministerialidad de la iglesia y un perdón que no se le niega a nadie. Esa es nuestra identidad, es el fundamento de nuestra identidad y de nuestra misión. El perdón aquí no es una mediación histórica del amor de Dios. Perdón, el perdón aquí es una mediación histórica del amor de Dios y una responsabilidad de la iglesia. A quienes se les perdonen los pecados, les quedan perdonados, ¿sí? No me gusta hablar de los retenidos, ¿no? Aunque el pasaje lo pueda indicar, pero lo cierto es que yo creo que lo primero es fundamental. A quienes se los perdonen les quedan perdonados, ¿sí? No retengamos esa misericordia de Dios que otros están necesitando, porque ¿qué es lo que llega con el perdón? ¿Sí? Precisamente la misericordia. Por eso hoy estamos hablando de la divina misericordia, ¿sí? Y la misericordia precisamente
es una experiencia curativa dada por el perdón. La comunidad no le echó en cara a Tomás que no estuviera. Simplemente la comunidad le dijo, mira, el Señor se apareció, ¿sí? Y él dijo, no, pero pues, y hemos visto al Señor. Y Tomás dijo, no, si yo no lo veo, pero la comunidad nunca le reclamó eso. La comunidad lo invitó más bien a volver al domingo siguiente para que también pudiera tener esta misma experiencia. No se trata de poder en el caso de el perdón como ejercicio ministerial, sino de servicio reconciliador con los otros. ¿Cuántas vidas no han sido restauradas, vueltas a vivir por el perdón a un amigo o a un enemigo o a alguien que nos ha hecho un daño, o también el perdón dado en la vida sacramental, ¿sí? Ese perdón que restaura y que devuelve precisamente la alegría de la vida, la alegría de volver a creer, ¿sí? Decía una persona de la comunidad LGTBI esta semana que la entrevistaban frente a la muerte de Francisco, ¿no? Y decía, es que él con su manera de ser, con su manera de acercarse a nosotros, nos demostró que nos enseñó que Dios nos perdonaba, que Dios nos amaba. Terminaría este segundo momento indicando entonces que no hay cristianismo sin comunidad. Yo creo que eso queda evidente por el lugar pascual que tiene la comunidad eclesial. El encuentro con Cristo no es un ejercicio individual. El relato subraya la importancia del testimonio comunitario y la centralidad de estar juntos, ¿sí? De estar juntos para acompañarnos, para perdonarnos, ¿sí? Para ayudar a restaurar vidas, porque esa finalmente es nuestro deber, es la identidad del cristiano. Y cierro con esto, ya un poco creo, Katy, que me estoy pasando, qué pena, eh, pero 10 minuticos, 5 10 minuticos y termino. Un poco, bueno, ¿cómo podemos traer nosotros o aprovechar al máximo este pasaje en nuestra experiencia de vida pastoral? Yo creo que habría al menos tres dimensiones o aspectos que nosotros podríamos aprovechar bastante en nuestra vida creyente, en nuestra vida comunitaria. Primero, desde la dimensión litúrgica, desde la dimensión pastoral y la dimensión contextual. Eso contextual siempre nos va poniendo precisamente en esa necesidad de saber leer los signos de los tiempos, porque si no leemos los signos de los tiempos, la dimensión pastoral se puede quedar anclada. Y tengamos claro que lo pastoral siempre nos remite precisamente a la misión. Desde lo litúrgico, ¿qué podríamos sacar o reflexionar para nuestra vida de fe comunitaria? El segundo domingo de Pascua como celebración de la comunidad pascual, ¿sí? Esto es fundamental, ¿sí? No solo es el segundo domingo, luego iremos al tercero hasta el séptimo domingo y luego terminaremos con la fiesta del Pentecostés este tiempo. Pero ¿qué hay detrás precisamente de esto, no? Es el valor, ¿sí? Del encuentro comunitario en domingo, ¿no? Cómo la comunidad creyente en domingo es donde se regocija, donde se restaura. Por eso hay que promover fuertemente esa participación dominical de la comunidad, del creyente en la comunidad. Un creyente que no se reúne pues, o que no participa de la vida litúrgica, al menos en domingo, creo que le faltaría, ¿sí? Segundo, la presencia del resucitado, el don del Espíritu Santo y el envío. Todo esto se celebra precisamente sacramentalmente en la misa dominical. Pueden ir en paz o con la gracia del Señor se pueden ir en paz. O en estos días se nos va a decir, eh, recordando la misión o en Cristo resucitado, podemos ir en paz. Ese ir en paz no es porque ya se acabó la misa y podemos irnos ya para el restaurante o para la casa o para la cita que teníamos. Ese saludo, sin duda alguna, es la invitación a anunciar esa paz a otros a lo largo de la semana que luego tendremos. Y tercero, el rito litúrgico no es solo algo, no es algo vacío, es el corazón de la vida eclesial. Pero también como insistimos mucho desde la Federación Bíblica Católica y también como se nos viene insistiendo desde el Concilio Vaticano II, es también que en esa experiencia de vida litúrgica, en el centro esté la palabra como corazón de la vida eclesial
que nos permita precisamente a nosotros continuar hacia adelante, que sea esa palabra leída en comunidad la que nos ayude a nosotros precisamente a mantener vivo ese mensaje. Extiendo aquí precisamente el llamado que nos hacía el Papa Francisco en el 2019 en el Vaticano con ocasión del el Congreso por los 50 años de la Federación Bíblica. Y nos decía, recuerdo muy bien que nos entregó su discurso, nos lo entregaron en el Vaticano, decía, preparen, elaboren los mejores subsidios que puedan para que se los entreguen a quienes tienen la responsabilidad de predicar en sus comunidades el domingo la palabra. Nos decía él, me llegan muchas quejas de malas predicaciones o de predicaciones no preparadas, que no dicen nada. Y la gente va a la misa dominical, a la liturgia dominical, al encuentro eclesial, porque quiere escuchar la palabra. Y a veces es lo más rápido, ¿sí? Se pasa lo más rápido posible. Y nos decía eso, recibo muchas quejas porque no se prepara bien la predicación del domingo y nos llamaba a eso, preparen ustedes, ayuden a preparar muy buenos subsidios para que los que predican o tienen esa responsabilidad en sus comunidades puedan tener una base para lo que van a compartir. Desde la dimensión pastoral, bueno, no podemos dejar de lado la fiesta de la Divina Misericordia como epifanía del corazón de Cristo, ¿sí? Lo que hay en este relato es una experiencia de misericordia con la comunidad que está dominada por el miedo, pero también por Tomás que no ha tenido esta experiencia y que no se ha podido abrir a la fe comunitaria dentro de la comunidad eclesial. Las heridas visibles de Cristo, Él no las esconde, por eso las muestra, ¿sí? Y le dice a Tomás precisamente eso. Esas heridas son fuente de vida y de reconciliación para el mundo y evocan la misión terapéutica de la iglesia. No me cansaré de decir esto. A la misión en la vida pastoral tenemos que anunciar precisamente esto, ¿sí? Un perdón que sana, un perdón que libera, no uno que condena, ¿sí? O que excluye, o que dice, no, usted por lo que hace o lo que es, usted no se le puede perdonar. Usted siga en su dolor, ¿no? La misión de la iglesia es terapéutica, curativa. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que nos mostró Francisco que teníamos que hacer. Cristo no aparece para juzgar, ni a los discípulos por tener miedo. Mire lo que les dice, la paz esté con ustedes, ¿sí? Y les da el Espíritu, la paz con ustedes. Y recuerden que no es una paz superficial, es una paz que planifica, que restaura, que renueva, ¿sí? Que recuerda precisamente la figura de este shalom que busca la integridad de la persona. Él no aparece para juzgar, sino para sanar con sus heridas a otros, a los que no han podido creer o a los que se han alejado, como Tomás. Y una dimensión contextual para leer hoy también esos signos del mundo y de la historia a los que nos enfrentamos nosotros hoy. El Evangelio como respuesta a los miedos y a las heridas de tanta gente que va por el mundo a veces sin un sentido por la vida, ¿sí? Hoy muchos viven con las puertas cerradas por miedo a la inseguridad, por miedo a las estafas, por miedo a encontrarse con otros y lo que significa encontrarnos con el otro, ¿no? Porque encontrarnos con el otro a veces implica cosas. Cuando establecemos vínculos muy fuertes, relaciones muy fuertes, entonces es estar disponible para el otro también, para acompañarlo, para visitarlo. En la iglesia también nos hemos dejado contagiar de ese miedo. Eso lo dijo Francisco muy claramente desde el inicio de su pontificado, ¿sí? Y también nos decía, prefiero una iglesia accidentada que sale a no una iglesia que se enferma porque se queda allí encerrada. Es tiempo de abrir las puertas y de salir. Muchos andan con miedos y heridas, lastimados. Salgamos a sanar porque nosotros también hemos sido sanados. La experiencia pascual no es evasión, ojo con eso, ¿sí? El miedo después de la presencia del resucitado y esa invitación a creer, ¿sí? Pasar del pisteo individual al pisteú, ¿sí? Hacernos creyentes en plural, ¿sí? No es una evasión, sino una transformación. En este relato la comunidad es transformada porque ha sido invitada a pasar de esa fe individual. Es que nosotros creemos y por eso
No es necesario que otros crean, por eso estamos aquí encerraditos. No, otros también tienen que hacerse creyentes. No es una evasión, no se recibe el Espíritu para llenarnos nosotros, sino para ir a transformar otras vidas y ojalá el mundo. El resucitado nos visita en la fragilidad que produce el miedo, porque el miedo nos hace frágiles, o el miedo también es signo de fragilidad, y nos invita a una fe madura, a sernos creyentes, a una fe encarnada y solidaria, que sepa ver a Cristo en las heridas del mundo. Ver a Cristo en las heridas del mundo, en los pobres, en los migrantes, en los refugiados, en los excluidos, en los no tenidos en cuenta. Cierro con esta galería de imágenes, de algunas frases que, de las muchas que hay de Francisco, pero que a mí me parece que tienen algo que ver con lo que hemos compartido. No las he puesto per se, he gastado tiempo buscándolas, escogiéndolas, para que precisamente hagan el cierre a este ejercicio de compartir hoy la palabra con ustedes. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto siempre a Dios. El Papa Francisco dice que negar ayuda a los migrantes es un pecado grave. El Papa Francisco sobre la comunidad LGTBI, la comunidad, la iglesia es para todos, incluso hasta para los que dudan, como Tomás. El cuidado de nuestra casa común debe ser una preocupación de todos. El medio ambiente, la creación está herida, y eso ya lo venía diciendo Pablo. Hay que ayudarla a restaurar. Si nosotros hemos sido restaurados, ayudemos también nosotros a restaurar esta creación. Bueno, pues hasta aquí un poco lo que quería compartir el día de hoy con ustedes, a la luz de este texto en el segundo domingo de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia, y espero que también pues este análisis que hemos hecho nos ayude precisamente también a entender esa otra dimensión o esa gran dimensión de lo que es la Divina Misericordia cuando nosotros de misericordia hablamos, y es una misericordia terapéutica, restauradora, así como vino a restaurar ese miedo, ese dolor, todas esas grietas del cristianismo primitivo que hay en el texto, pues hoy también sigue viniendo a restaurar a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, a nuestra sociedad, a nuestra creación, a nuestra humanidad.